Ahora sí. No, no tengo reloj, porque el celular no se me... Hija. Ya. Entonces, vamos a partir ya derechamente con el webinar. Este webinar se llama Evaluación de habilidades comunicativas en personas con TEA. Inmediatamente hago un poco la aclaración de que voy a centrarme en lo que tiene más evidencia, donde yo también tengo más experiencia, que es toda la población infanto-juvenil, más bien un poco tirando más hacia adolescente o más lo que pasa en la vida adulta, hay poca evidencia. Yo tengo alguna experiencia limitada respecto a eso, más en los últimos años. Pero yo creo que la necesidad, yo creo que la gran cantidad de personas lo que les interesa un poco es esta cosa más bien temprano, pero no me voy a centrar solamente en lo temprano, también preescolar, escolar. Por lo mismo, la manera en que estructuré esto, originalmente lo iba a hacer en base a preguntas, pero sentí que podía ser un poco enredoso, digamos, un poco complicado de entender, por lo tanto lo quise hacer en base al ciclo vital. Vamos a ir viendo en base a los diferentes momentos en los cuales nos podemos encontrar a un niño o una niña con TEA, el cómo podemos o qué podríamos en general esperar abordar desde el punto de vista del contenido y en términos muy generales qué estrategias se pueden utilizar. ¿Ya? Obviamente cualquier duda, consulta, la hacemos, me da lo mismo, si quieren hacerlo en el momento, yo encantado, si no la hacemos al final. Bueno. Partir diciendo que el autismo, aquí tenemos hartas cosas que decir, pero no quiero, digamos, ocupar gran parte mucho del webinar en hablar de algo que posiblemente ustedes ya manejan y por eso están acá. Pero sí es importante llegar como a ciertos consensos o a ciertas definiciones que nos permitan entendernos. El autismo, si bien en general nosotros lo tendemos a conocer porque estamos, la gran mayoría de ustedes están formados en la ciencia de la salud, como un trastorno, como una alteración, también lo podemos ver desde un punto de vista de una condición neuroevolutiva, que eso no quita, porque no son condiciones que en el fondo yo diría que son definiciones que no se contraponen, son complementarias, que esta condición obviamente conlleve un montón de dificultades, múltiples áreas, entre ellas las áreas más bien de la comunicación social, ¿ya? Y por lo tanto van a requerir de atención, van a requerir de evaluación. Entonces vamos a partir hablando de esta condición neuroevolutiva que ha ido aumentando tremendamente en el tiempo y yo puse ahí que se presenta en al menos un 1% de la población. Eso es que es un poquitito corto porque hay gente que dice que va en el 1,5%. No vamos a discutir acá por qué se está produciendo el aumento o por qué cada vez se está detectando más, quizá debería ser la palabra, pero claramente hay cosas que se saben, como que no es la vacuna, no es el método de crianza, es una condición que surge producto de distintas condiciones neuroevolutivas, niños en prematurez, sobre todo por herencia, eh, niños con ciertas patologías también tienden a tener mayor prevalencia TEA, como son ciertos síndromes, etcétera. Y bueno, si bien en Chile todavía no hay un estudio, digamos, no hay un catastro de cuántas personas con TEA tenemos, sí sabemos por un estudio de Yáñez del 2021 que al menos uno cada cinco, una estimación, porque no fue una muestra grande porque se usó una metodología, uno cada 51 niños más o menos en la proyección en Chile, lo que está súper acorde con lo que plantea la CDC, lo que está planteando en cierta manera la ONU, aunque uno dependiendo de los estudios va a haber variación. Por lo tanto, lo importante es que tenemos muchos niños, mucha gente con autismo, ¿ya? Y además tenemos otra cosa importante, que tenemos una amplia variabilidad en su presentación, y eso es un problema. De hecho, me genera un problema a mí para hacer este webinar, y a ustedes también posiblemente les debe generar duda, porque cuando uno recién está conociendo el tema, de repente puede ver a un niño que se comunica mediante gritos, que se golpea, que no tiene lenguaje, que entiende poco y nada, y que está ensimismado en realizando ciertos movimientos, y vemos al lado otro niño que es capaz de hablarte de Warhammer 40.000, todo el lore y la historia de esa franquicia,
pero al mismo tiempo tiene cierta torpeza social, y es un niño que tiene un buen rendimiento en la escuela, pero le cuesta hacerse amigo, y descubrir que estos dos niños en el fondo están dentro de una misma condición, están dentro de un mismo espectro en polos distintos. ¿Ya? Ahora, esos son como extremos. Obviamente existe una amplia variabilidad que va, digamos, que va a variar de manera importante, y también es importante decir que al ser una condición que es de por vida, va a variar en el tiempo. ¿Ya? Un niño de 3 años con TEA o autista, digamos, ahí no hay acuerdo si decimos con autismo, autista, lo mismo. Eh, Va a tener a lo mejor la presentación de cómo va a estar su condición va a ser muy distinta. Yo me he llevado sorpresas. Niños, por ejemplo, yo llevo, con Jimena dijimos que no íbamos a decir edad, pero yo ya llevo más de 25 años. Yo partí trabajando con autismo, nunca olvidé que me recibía, los 3 días me tenía sentado trabajando con un niño con TEA, y lo agradezco mucho. Eh, y eh, y yo recuerdo ya de unos tontos viejotes de 40 años ya casi, algunos, y no es chiste, porque también vi adolescentes ya de esa época, pero muchos que yo sentía que iban a tener una súper buena evolución, desgraciadamente no tuvieron una evolución tan buena integración, etcétera. Y otros que, por ejemplo, yo la verdad sentía que no iban a evolucionar tan bien, tuvieron una evolución espectacular. Por lo tanto, ahí es importante tener en cuenta que esto va cambiando de manera importante en la edad. ¿Ya? Ahora, otro aspecto de la variabilidad que es importante son las patologías asociadas. En general, siento que el 1% de la población, digamos, neurotípica, tiene epilepsia, el 1%, en ellos se presenta en un 30%, ¿ya? No es menor. Por otro lado, hay ansiedad, hay algunos autores incluso están diciendo derechamente, mira, metamos la ansiedad como criterio diagnóstico. No sé si será prudente o no, pero es una discusión que se está dando. ¿Ya? Deficiencia intelectual en un porcentaje importante. Ahora, dentro de en todo este panorama, algo que llama la atención, y porque estamos aquí conversando, y porque los fonoaudiólogos somos tan importantes acá, es porque dentro de las características principales, centrales, ya desde la primera descripción del autismo o de los trastornos del espectro autista, como queramos llamarle, están los problemas de la comunicación social. Antiguamente, para los quizá, porque hay gente de repente me ha preguntado, Ignacio, ¿por qué de repente hay gente que habla de problema de interacción social, problema de lenguaje, y ahora se habla de problema de comunicación social? Lo que pasa es que el DSM-4 antes separaba las dificultades sociales y las dificultades del lenguaje más comunicativas, pero después la gente se fue dando cuenta que no tenía mucho sentido eso. No tenía sentido alguno, porque en el fondo están súper, o sea, si yo tengo un problema importante en la comprensión, si yo tengo un lenguaje súper limitado, indudablemente esto me va a afectar en mi interacción con los demás. Ahora, igual hasta cierto punto se pueden separar, pensando en que a lo mejor, no sé, po, niños con TDL que a lo mejor tienen también dificultades lingüísticas no tienen estos problemas. Pero es que lo que pasa es que aquí también estamos hablando que las dificultades no están solamente en los niveles formales del lenguaje. Aquí tenemos problemas importantes a nivel del uso, a nivel pragmático, como también se dice frecuentemente. ¿Ya? Ahora, un cuadro que a mí encuentro, bueno, ¿cómo está la comunicación social? Este cuadro a mí me gusta bastante porque si bien dijimos que hay una gran variabilidad, aquí estamos tratando como de separar las aguas en subgrupos distintos, que es lo que hoy en día se sugiere más porque, digamos, porque las estrategias, tanto de evaluación como intervención, son distintas. Primero vamos a tener el grupo, el autismo, digamos, hoy en día los trastornos del espectro autista, ya OTEA, se dividen, como saben, desde el DSM-5 en grupos, digamos, grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo de los tipos de apoyo. El grado 1, que son los que necesitan menos apoyo, que eran los niños, niñas que activamente eran definidos como Asperger, son sujetos que tienen un lenguaje formal en apariencia equiparable a los niños de su edad, pero que tienen problemas de comunicación pragmáticos, tienen una prosodia un poco extraña, tienen problemas para comprender ironías o lenguaje figurado, les cuesta mucho el hacer amigos, porque de repente les cuesta llevar una conversación, dicen cosas que no deberían, no se ponen en el lugar del otro, etc. Este grupo que está al medio son sujetos que ya están en un nivel, en un grado 2,
y que ya requieren de bastante más ayuda, requieren de bastante más apoyo. Tenemos que ya tienen un lenguaje que posiblemente, si bien existe un lenguaje, digamos, este va a estar incompleto, a lo mejor las oraciones no van a ser tan largas, van a tener problemas gramaticales, va a haber un vocabulario preservado, o puede que no, porque, insisto, esto aquí estamos haciendo aquí una abstracción, estamos definiendo de manera muy global distintos subgrupos. Alguien podría inventar 10 o qué sé yo, y ir agregando más. O el subdividir más, pero no tiene mucho sentido. Aquí yo lo subdividí un poco en base a, en todo caso, esta definición no es mía, de Igualada, un autor español. ¿Ya? En base a los grados, grado 1, grado 2, grado 3. Y en este grado 2 tenemos también, bueno, aparte de los problemas de lenguaje importantes, tenemos muchos problemas pragmáticos. Hay muchas más dificultades para realizar la interacción social, interacción es mucho más instrumental, como para conseguir cosas. eh, Tienen muchos problemas para entablar una conversación, ¿ya? Y bueno, algo que no había hecho era que el CI no verbal es normal, en términos que el CI está preservado en este grupo con grado 1, mientras en el grupo grado 2 ya uno observa que posiblemente hay cierto grado de compromiso cognitivo. Esto es relativo, esto es importante no hacer, esto no es una, digamos, van a encontrar sujetos con grado 2 que puede que tengan un nivel cognitivo preservado, claro que sí, es una abstracción, estamos haciéndolo de manera muy general, para que se den una idea. Y tenemos el grupo 3 o grupo con mucho apoyo, que son sujetos que tienen escaso lenguaje, y tienen una comunicación muy restringida, tanto en términos estructurales como de uso, pero ahí, dentro de este grupo, hoy en día se hace una distinción. Se habla de los niños verbales, o sea, no verbales, que no tienen lenguaje. Ahí no existe un acuerdo en criterio de que si un niño tiene 3 palabras, por ejemplo, eh, es verbal o no verbal. Yo creo que depende de la edad. Si es un niño que tiene 2 años y medio, que está empezando a adquirir lenguaje, que uno observa que está evolucionando, que tiene 4 palabras y han ido aumentando, han ido empezando a aparecer, uno quizá podría pensar que a la larga es un niño que se va a transformar en verbal. Si yo tengo un joven con un déficit intelectual que tiene 3, 4 palabras y que nunca más pasó esas 3, 4 palabras y que las usa poco y nada, yo diría que no es verbal. Por eso yo creo que depende, hay que aplicarlo con criterio. El mínimamente verbal, por otro lado, el sujeto que tiene 20 palabras o más que utiliza de manera comunicativa, ojo ahí, de manera funcional. El que tenga colalios no hace a un niño verbal. Bueno, esta tabla, un poco para ir cerrando el tema de ponernos de acuerdo respecto a lo que estamos hablando de autismo, es una tabla que encontré muy linda porque va definiendo un poco, ahí están los niveles de apoyo, se refiere un poco a los componentes centrales. Yo me centré obviamente en la comunicación social, pero recordar que también tiene conductas repetitivas, tiene poca actividad imaginativa, tiene intereses restringidos, lo que se refleja en sus distintas actividades. Y aquí vemos cómo de alguna manera, en la comunicación verbal tenemos algo similar a lo que yo planteaba, donde tenemos un grupo 1 que es verbal, pero que es más bien concreto, le cuesta el lenguaje figurado. Tenemos un nivel más bien dentro de este grupo, como un grupo intermedio, niños que tienen un lenguaje formal, pero que es más estereotipado, más rígido, posiblemente están ahí entre un 1 y un 2. Niños con una condición 2 que tienen, si bien tienen un lenguaje formal, es mucho más rígido y por lo tanto también uno observa más ecolalia. La ecolalia siempre es la indicación de que la comprensión tampoco está muy bien. Y en el nivel 3 la subclasificación, la subdivisión que yo ya había eh, dicho hace un rato, que era mínimamente verbal, no verbal. Comentar solamente, no vamos a entrar aquí en detalle, pero comentar que si bien es importante recordar la variabilidad, también tener súper en cuenta que existe cierta como correlación o como por alguna manera, si yo tengo un sujeto grado 1 va a tender a ser verbal, va a tener mejor comunicación no verbal, va a tener mejor reciprocidad de relaciones sociales, si tiene interés restringido más va a estar en términos de las ideas y va a tener una habilidad intelectual superior o promedio. ¿Ya? Mientras que yo, si me voy, por ejemplo, al otro extremo, el mínimamente verbal no verbal, un sujeto que no va a tener lenguaje, tampoco va a compensar con medios no verbales, como pasa en otras poblaciones, como los sujetos que no tienen, por ejemplo, tienen hipoacusia severa. Eh, Van a tener muy baja reciprocidad social, son sujetos que van a ser súper resistentes al contacto social, van a buscar el aislamiento, las conductas autoestimulatorias, van a tener, puede llegar a tener conciencia del otro en relaciones sociales, pero no mucho más que eso. Van a, así como el grado 1 tiene más bien
sus intereses están por cosas súper abstractas, porque tienen un buen nivel cognitivo, en ellos ya tiene que ver más bien con la estereotipos, el usuario. ¿Ya? Ahora, la habilidad intelectual también, obviamente, a medida, insisto, ¿no? Esto tampoco es no está escrito en piedra, pero posiblemente a mejores habilidades verbales va a haber un mejor nivel cognitivo, un mejor nivel social, a peores habilidades verbales. ¿Ya? Y esto, obviamente, eh, igual tiene que ser evaluado y, obviamente, por un equipo. Bueno, entonces, una cosa importante decir es que la evaluación, primero, es, yo diría que lo central, la idea central es que la evaluación no es un proceso único en autismo, no es un proceso que yo diga, bueno, la evaluación en autismo es así. No, existen depende, hay un gran depende, dependiendo de un montón de cosas. Primero, la edad del niño o de la niña, ¿ya? Esto es súper importante, porque si bien las personas, los niños, niñas, jóvenes con autismo tienen un desarrollo lingüístico comunicativo que es distinto, de la misma manera, este desarrollo lingüístico comunicativo va a tender a ser, yo diría, va a seguir en ocasiones o va a ir de menos a más en términos de complejidad, en ocasiones emulando el desarrollo normal. Por eso, pese a que pueden ser muy distintos, hay el nivel evolutivo normal, el desarrollo normal, bueno, eso pasa no solamente en el autismo, sino en la evaluación del lenguaje del niño, va a ser algo que va a ser un norte a seguir. El entorno social cultural, obviamente, es tremendamente importante, ¿ya? No va a ser el mismo nivel de vocabulario, reconocimiento de elementos, las vivencias que va a tener un niño que vive en Chiloé, hijo de pescadores, mientras otro niño que vive, no sé, pues aquí en Estación Central, que sus hijos son vendedores, son hijos de inmigrantes, son vivencias distintas y hay que tenerlas en consideración. Recordar, sin embargo, que el autismo, como en ese sentido, es poco respetuoso respecto a clases sociales, respecto a razas, no hay gran distinción, la verdad, en términos de la expresión del cuadro. Obviamente, esto va a ser súper modulado por el ambiente y por eso hay que tenerlo. Ahora, el grado de funcionamiento comunicativo verbal. Obviamente eso yo no lo voy a saber a la primera, pero posiblemente yo a poco andar, en la anamnesis tengo que tener súper en cuenta si yo tengo un niño que el cuidador, la cuidadora me dice que tiene 3, 4 palabras, evidentemente no puedo pretender ya, vamos a conversar, entonces le voy a poner juguete, oye, todas las cosas que me dice o no me dice, eso no va a ocurrir, ¿ya? Menos porque yo soy un interactuante que él no me conoce. No, no, o sea, si ellos eh, tienen problemas de interacción social, eso está más marcado con extraños, digamos, contrario a lo que el mito que uno cree que como que no diferencia, yo creo que diferencian bastante, y con extraños tienden a ser un poco reticentes, especialmente cuando son más chiquititos, por eso hay que tenerlo en cuenta. La postura teórica del evaluador, esto nunca se pone, pero es re importante porque si yo, por ejemplo, soy un fonoaudiólogo que tengo formación en ABA y me interesa, funciona un poco como analista de conducta, voy a hacer líneas de base, voy a aplicar el BLAF o el BBMAP o pruebas que yo tienen que ver con mi marco. Eh, si yo tengo algún tipo de capacitación relacionada con el TEACH, voy a utilizar las pautas del TEACH. ¿Se entiende? ¿Ya? O incluso por dónde yo creo que va el tema. Posiblemente aquellos que están como que tienen una mirada más como conductista, más quizá tradicional, de hecho, respecto a la intervención, pensando que es lo que tiene más evidencia, voy a tender a hacer una evaluación más estructurada. Ahora, si algún realista de conducta me quiere tirar un piedrazo, tiene todo el derecho, porque no, tampoco hay gente con, digamos, no es mala primero la evaluación estructurada, y segundo, puede haber gente de lado que haga otro tipo de evaluación. Eso que estamos solamente marcando tendencia. Ahora podemos tener a alguien que a lo mejor se sienta más grato o tenga una postura más relacionada con el floor time del juego circular, pero a lo mejor va a ser el FEA o utilizar alguna otra escala. ¿Ya? ¿Se entiende? Y la finalidad de la evaluación, ¿para qué voy a evaluar? Y aquí la finalidad siempre va a ser seleccionar los objetivos de intervención, por ejemplo, el programar los apoyos necesarios, siempre la evaluación va a tener algún tipo, un componente más bien dinámico, o sea, si el niño no lo logra, muchas veces yo le voy a dar ayudas para ver si logra la conducta o no que yo quiero evaluar.
y obviamente seleccionar la estrategia y metodología más ajustadas para el niño y su familia, no solo la familia. ¿Ya? Seguimos. Entonces, yo les dije que íbamos a ir por etapas de la vida. Los primeros años, bueno, los primeros años claramente uno podría decir, bueno, pero aquí nadie evalúa a un niño con autismo en los primeros años porque todavía no se detecta. La edad de detección en Chile es de los 4 años y medio, un poquitito más. ¿Ya? Que curiosamente, pese a que no tenemos ley de autismo y todo el tema, no es tan baja comparado con otros países que tienen programas de detección temprana, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, etc. ¿Ya? Llama la atención eso. Ahora, pese a ello, yo creo que cada día más existen experiencias de evaluación temprana, sobre todo porque eh, hay algo, por ejemplo, debido a que el cuadro es altamente heredado, algo que se está haciendo mucho es evaluando a los hermanos de niños con autismo. ¿Ya? Porque uno sabe que hay un riesgo tremendamente aumentado de que puedan cursar con la condición o con otro trastorno del neurodesarrollo. ¿Ya? Ahora, de la misma manera, yo puse cronología evolutivamente pensando en que a lo mejor yo voy a tener un chico de 4 años, de 5 años, que a lo mejor va a estar con un grado 3 y va a ser un niño que va a tener conductas, un escaso desarrollo. En ese tipo de chicos, puede que también alguna de las cosas que voy a comentar aquí puede ser de utilidad. ¿Ya? Y lo mismo poco corre para las otras edades. O sea, si alguien me dice, bueno, pero lo que usted está mostrando en etapa preescolar, ¿lo puedo aplicar a nivel escolar? Sí, pero obviamente con ciertas adaptaciones. Ya estos son orientaciones generales, nada más. ¿Qué yo encuentro primero en esos años? En un niño que está en las primeras etapas, cuando se está detectando el cuadro, voy a encontrar menos reciprocidad social, ¿no es cierto? Un niño, un bebé o un niño muy pequeñito, un toddler, como dirían los norteamericanos, que va a responder menos a la interacción social, quizá va a tener por ahí algunas conductas estimulatorias, repetitivas con ciertos objetos, iba a tener un poco el gran marcador que para los fonoaudiólogos es súper obvio y que es las dificultades a nivel de aparición de tensión conjunta deberían darse a los 9 meses. Los niños que pasa un año y medio, qué sé yo, y no aparece. O aparece de una manera extraña. ¿Ya? Yo aprovecho de comentar, siempre lo comento, yo tengo doble militancia acá, que les comentaba que yo hace 28 años partí trabajando con niños con autismo, y alguien pensó de arriba que yo quería, bueno, ya es verdad, que yo quería mucho a los niños con autismo, yo tengo una hija con autismo también que tiene 8 años hoy en día, ya que fue la que me partió el celular. Bueno, y el tema es que lo comento porque yo recuerdo que eso fue como un signo de alarma para mí. Y dije, ya, a los 9 meses la atención conjunta, y era como, pasaban 2 semanas, ya, la atención conjunta, y como al año, sí, definitivamente que hay algo raro con la atención conjunta, por lo tanto, aquí hay signos de alarma. Y me decían, no, mi esposa, todo el mundo me decía que estaba loquito, que había visto mucha gente con un tiempo, que me pasaba. Y efectivamente la cosa fue para allá. ¿Ya? Ahora, no es un supermarcador, pero yo diría que cuando ustedes ven a todos estos programas de todos estos instrumentos como el MChat, etcétera, de detección temprana, siempre aparece como un marcador súper grande el tema de la atención. ¿Ya? Y el descenso, y de ahí un poco derivado de lo anterior, un descenso a nivel de intenciones comunicativas. Son niños que señalan menos o señalan solamente para pedir, pero no para comentar. Esto que se describe tradicionalmente como que utilizan protoimperativos, pero no protodeclarativos, etc. Por lo tanto, ¿qué tengo que evaluar? Estabilidades pragmáticas tempranas. O sea, un poco la atención conjunta, las intenciones comunicativas. El juego aquí es súper importante porque el juego, ojo, voy a hacer aquí un alcance. Yo cuando estoy hablando de esta evaluación, alguien podría decir, ah, pero está hablando de la evaluación de TEA para como confirmación del diagnóstico. No, no, yo estoy hablando de la evaluación comunicativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el juego es re importante. Yo no voy a entrenar a un niño de manera súper formal, así como casi haciendo el ensayo discreto si tiene 2 años, 2 años y medio. Es una ridiculez. Lo que yo voy a hacer es jugar con él.
¿ya? Y enseñarle a jugar. Por lo tanto, necesito evaluar el juego. Necesito evaluar el juego que va a ir, si tiene un juego funcional, si tiene un juego, o sea, si tiene un juego más bien de exploratorio, de hacer chocar objetos, etcétera, o tiene un juego más funcional, tiene un juego más simbólico. La imitación, obviamente, también es importante porque es un mecanismo importante de aprendizaje el niño para su desarrollo. Y ojo que no estoy hablando de la imitación como una cosa así súper tipo muy conductista, así como súper entrenada, no. En general la imitación es un habilidad importante para el aprendizaje y que está comprometida en el autismo. Y bueno, la interacción cuidador-hijo, ¿ya? Respecto a la interacción cuidador-hijo, comentar que no en general se evalúa de manera muy como intuitiva, muy como desde la observación del estilo interactivo del papá. A este respecto, existe un instrumento que yo conozco que es la evaluación de la interacción de las medidas de interacción diaria, la DCMA, que es muy bonito, digamos, y lo que mide es cuánto el papá, no está en español, pero eso lo menciono porque es interesante, mide el cuán sincrónico o sincrónico el papá. Por ejemplo, los papás en general de niños con TEA que son más asincrónicos, es decir, que hablan sin esperar que el niño les responda, como que le hablan para estimular el lenguaje, haciéndolo como para estimular al niño, pero sin esperar que el niño inicie, eh, tienden a tener eh, esa estimulación es peor, por ejemplo, y lo deseable es que el papá sea más sincrónico, que espere el niño inicie para un poco responder un poco a estos intentos comunicativos. ¿Ya? Por lo tanto, es algo que eventualmente puede ser interesante de evaluar. Ahora, ¿yo cómo evalúo estas habilidades? Pues una entrevista a cuidadores, obviamente en esta primera etapa, la mayor información la van a tener los que conocen al niño, que son los papás, el mamá, la abuelita, el abuelo. Y la observación directa en situación de juego, ya sea participante o no. Obviamente yo no voy a evaluar al niño de manera formal, yo voy a elegir algunos estímulos, algunos juguetes, los voy a poner en una alfombra. Tampoco es la idea de llenarle con material, ponerle ciertos materiales importantes y puedo, ya sea participante o no, se refiere que puedo yo jugar con el niño y ver cómo se vincula conmigo, cómo interactúa, y obviamente ir nombrándole ciertos elementos o pidiéndole cosas para el nivel comprensivo o poniendo algo del agrado del menor fuera de su alcance para ver si me lo pido o no, lo que se llama una tentación. Existen varias formas ahí, o puedo yo derechamente, si el niño no se vincula también conmigo, puede ser también ambas dos, el que juega con el papá, que de hecho es súper interesante porque yo estoy viendo directamente la interacción cuidador-hijo, ¿ya? Ahora, eh, esta tabla yo la saqué del modelo Impact, que más bien habla, más que habilidades pragmáticas tempranas, ellas hablan de participación social, pero si a mí me preguntan, está como un poco mezclado con habilidades pragmáticas, por eso me permite cambiarle el nombre. Eh, y aquí algo re interesante es que ellos, algo que se está utilizando mucho es el medir otras habilidades que están antes de la atención conjunta. ¿Ya? Aquí ellas hablan de la participación receptiva, que es un poco que el niño mire y le preste atención al adulto. La participación recíproca, donde el niño como que de alguna manera se mantiene en la actividad con el adulto. Eh, la, la atención conjunta coordinada o enganche conjunto, el joint engagement, yo le hice esa traducción, que durante una exhibición mira un objeto y luego el interlocutor, etcétera, que es re parecido a la atención conjunta, pero no es lo mismo. ¿Ya? No es la misma. El inicio de la atención conjunta tiene que ver más bien ya con derechamente la expresión de intenciones. Y la respuesta a la atención conjunta, que es cuando el adulto le pide al niño que mire, o de manera natural el adulto dirige su atención hacia un lugar o hacia un evento, el adulto parte la atención del adulto, pero sobre todo es más frente a mando, o sea, frente a mandato. Le digo, mira lo que hay ahí, dice el papá. Y el niño mira, está mirando el papá. ¿Ya? Esto se está utilizando mucho ahora, no solamente por el impact, también lo utilizando harto el Jasper, por ejemplo, la Connie Casari, que fue de hecho yo diría que la que inventó un poco este concepto de enganche conjunto. Aquí quiero hacer un 30 segundos para hacer un alcance.
tengan cuidado cuando evalúan atención conjunta. A mí me ha pasado que hay gente que evalúa a niños que ya son verbales y que eh, están, dicen, estoy evaluando atención conjunta. No, lo que usted está evaluando es, sí, está evaluando la atención conjunta, pero la atención conjunta ya está como una condición de base. Eh, lo que usted está hablando posiblemente es la experiencia compartida o la actividad compartida. ¿Ya? Que es otro concepto que está relacionado, pero que va después. De hecho, la experiencia compartida, la actividad compartida o la rutina de acción conjunta, como le dicen por ahí, es como la piedra angular de un montón de tratamientos. Todos estos tratamientos que sean justamente en esta edad temprana se centran un poco en eso. ¿Ya? Pero no es exactamente atención conjunta. De hecho, me ha pasado cosas raras como que he visto que gente dice, no, este niño, por ejemplo, no establece atención conjunta, pero pide. Es imposible. Si para pedir yo tengo que tener atención conjunta. Ojo ahí, porque lo conceptual yo creo que hay ahí algunas cosas que yo creo que tenemos como comunidad, digamos, terapéutica consensual. El nivel de juego, esto está sacado, esto es un robo, no, esto está sacado del manual del Jasper, ¿ya? Eh, y aquí un poco también mostrarles cómo uno puede quizá hacer un análisis más fino. El Jasper tiene una escala que es el SPACE, que se puede aplicar, generalmente se aplica si uno gusta el Jasper, pero se puede aplicar aparte, y que, por ejemplo, eh, divide mucho el juego. Uno generalmente habla de este juego no relacional, no funcional, o sea, no funcional, que es como que el niño exploratorio golpea, chupa, lo que hace la guagua. Después relacional funcional pega dos cosas, las hace sonar, como que junta objetos que no sabe para qué sirven. Después hace el juego funcional y después pasa al juego simbólico. Ya aquí se hace no voy a entrar a cómo explicar uno por uno, pero sí comentar, por ejemplo, que este juego, por ejemplo, de eh, combinación de Legos, por ejemplo, para hacer una estructura, es un juego funcional. Pero, por ejemplo, al encajar cosas, la presentación, combinación, que uno siempre dice, no, tiene un juego simbólico. Hay gente que dice que es un juego presimbólico. De hecho, dice que es juego funcional, pero muy básico. ¿Ya? Que de hecho lo hacen muchos los niños con TEA, y uno siempre tiende a decir, no, ese nivel de juego está súper bien, y no. Porque el auténtico juego simbólico, de hecho, no es el juego funcional, es el juego donde yo sustituyo un objeto con otro, juego con esquemas múltiples, con agentes, ¿ya? Existe por ahí, no hay mucha escala, está la escala esta de Casby que se utiliza harto, pero yo siento que no hace esta distinción fina. Además, en general, y esto es en equipo, yo puedo evaluar, hay un montón de cosas que tengo que evaluar en este niño. Ahora, esto yo lo estoy mostrando aquí en primera etapa, pero lo puedo evaluar en la etapa preescolar o más adelante, y claramente sí. ¿Ya? Y que tienen que ver con, no los voy a leer, pero tienen que ver con, o sea, voy a leerlas rápido, identificación de metas, coordinar esquemas de acción, competencia de anticipación, eso es función ejecutiva con otro nombre, ¿no es cierto? Son distintas habilidades que un poco tienen que ver con función ejecutiva y que están comprometidas en los niños con TEA. Los niños que sean son rígidos, les cuestan los cambios, les cuesta anticipar. ¿Ya? El desarrollo medio fino, el desarrollo de la causalidad, no está aquí, pero por ejemplo la permanencia del objeto, que son todos precursores cognitivos de la intención comunicativa, también son buenos de evaluar, importantes de evaluar. Consideración en esta etapa. Ojalá ser lo más naturalista posible, ya, se deben tener en cuenta el estado afectivo en el cual se encuentra la familia. Ya muchas veces cuando nosotros evaluamos, a veces nos llegan los niños que uno sospecha que tienen TEA, pero no tienen TEA, no está el diagnóstico hecho, no tienen hecho helado, qué sé yo, no hay un neurólogo que hizo el diagnóstico. Por lo tanto, tener cuidado ahí con lo que se dice, decir, mira, vamos a evaluar, esto es propio de TEA, porque a lo mejor el papá todavía no está preparado. Tener set de materiales siempre concretos, más que nada predeterminados por actividad. O sea, de repente es bueno tener un set, por ejemplo, con animalitos, un set de encaje y, por ejemplo, estos aros que se apilan para niños que tienen un nivel de juego mucho más básico. A lo mejor para otros niños yo puedo tener el Little People, esto es la figurita, comidita de juguete, no sé, por la casita, ¿ya? Como que porque tienes que ver con distintos niveles como de funcionamiento, tanto cognitivo como simbólico, por lo tanto es bueno como grupal, y tenerlos listos ahí dependiendo de lo que uno ve en el niño. Recordar que muchas conductas para ser evaluadas deben ser elicitadas, y esto también es un mandamiento, por decirlo así, que se da en todos los niveles, y no es lo mismo que la evaluación para detección de TEA, tener cuidado ahí.
Por ejemplo, alguien dice, mira, yo evalué al niño lo comunicativo y le expliqué el MChat. Eso no es comunicación. El MChat incluye habilidades comunicativas, pero no es evaluación comunicativa. Eso es una evaluación para ver si hay sospecha de TEA para derivación. ¿Ya? El mismo ADOS tiene un montón de, toda la dimensión A y la dimensión B tienen que ver mucho con el tema de interacción social y comunicación, pero no son, especialmente la B, no son, digamos, no se pueden usar como evaluación comunicativa. Ahora, el preescolar, ¿qué pasa en el preescolar? Aquí ya nos empezamos a separar. ¿Cuánto llevamos, Natalia, para irme viendo? Yo soy medio hablantín. Gracias, Terminamos hace Ignacio. 10 minutos, claro, mucha Va. lata, ¿no? Nos queda 1 minuto y medio. No, 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 no. Nos quedan como 15 minutos Ah, aproximadamente. perfecto, Y ya, además, te quería hacer ya, una pregunta que apareció en el chat, perfecto. que dice que si el contacto visual es muy determinante para definir el grado de TEA. No, derechamente no. Hay niños, por ejemplo, primero, hoy en día, más que contacto ocular, lo que se habla es de mirada recíproca, porque depende cuando te mire, cuando tú interactúas con él. Ya hay niños, por ejemplo, que son súper terapiados, que yo he visto que les enteran mucho contacto ocular y la cuestión, y están todo el día así, viendo, pero que tienen re mal, no tienen tan buena interacción social, y hay otros niños como que hablan como de ladito, como que miran, pero cuando hacen un contacto súper intenso. Yo tengo un chiquitito, el Santi, y me dice, tío, me pegué. Otra vez me dijo, me mostró la mano y me miró súper fijo. Y otras veces me dice, jugar, y como que me mira de lado. Y yo es un niño, por ejemplo, comparado con otros lolos que yo tengo, que tiene mucho mejor contacto. Eh, la mirada recíproca obviamente es importante, es indicador de TEA, y obviamente a mayor mirada recíproca, mejor interacción social, sobre todo en etapas eh, más grandes, donde yo tengo que estar mirando al otro, leyendo al otro, está interesado en lo que estoy diciendo, entiende lo que estoy diciendo, sabe de lo que yo estoy diciendo, está aburrido. Claro, ahí es re importante. Un niño que esté, oye, ¿cómo estás? Claro, o que no esté prestando atención va a ser complicado, pero yo diría que es importante, pero no es absolutamente determinante. ¿Ya? De hecho, hay adultos con TEA, de hecho, hay adultos normales, me incluyo, que de repente les da produce un poco de ansiedad mirar a los ojos porque tienden a mirar hacia el lado, una mirada. Bueno, los preescolares que presenten lenguaje, en general, uno que va a encontrar, y aquí ya por todo lo que hemos conversado, uno encuentra mucha variabilidad, puede encontrar dificultades del lenguaje formal similar al observado en TDL, ¿ya? Y dificultades pragmáticas evidentes. Ahora ustedes dirán, pero la pragmática es lo mismo que está dentro de los niveles formales del lenguaje. Sí, pero efectos prácticos, hay una pragmática más lingüística, una pragmática más comunicativa. Nosotros estamos refiriendo a esta pragmática más comunicativa, más interactiva, más que un poco sobrepasa el lenguaje. Ya por eso lo presentamos. Los niveles formales del lenguaje, obviamente, yo los tengo que evaluar, ¿ya? En la medida de lo posible. La pragmática tengo que evaluarla y las peculiaridades lingüísticas. Ahí vamos a ver cuáles son. Como entrevista a cuidadores, todavía en el preescolar es re importante ver la historia y cómo el niño, digamos, se comunica con su contexto. Aquí los cuidadores, aquí también es importante la educadora, obviamente, un niño muchas veces está yendo jardín. La observación directa importante, siendo lo ideal una muestra conversacional. Aquí la muestra conversacional es algo súper importante en términos de la idea dentro de lo posible es a partir de una actividad compartida, que puede ser de juego o puede ser más estructurada, el ir conversando con el niño, ir sacando una muestra de lenguaje, pero más que una muestra de lenguaje, una muestra conversacional. Cómo responde a mis turnos, si es capaz de seguir el tema de conversación, si es capaz de responder a los quiebres, ¿ya? Y existen por ahí algunos instrumentos especializados. Em, Déficits específicos propios del cuadro. En general esto todavía se mantiene, aunque esto es medio antiguo. Se dice que las personas con autismo tienden a mucha comprensión literal, ¿ya? Si yo le digo, hoy, no sé, hoy que es pesado ese niño, como pesa mucho. Las ecolalias, que son la repetición total o parcial de un enunciado de manera inmediata o diferida, eso usted ya lo debe manejar. La inversión del pronominal, que es hablar en tercera persona, hablar en tercera persona. ¿Ya? La prosodia alterada, esta prosodia que puede ser monótona o más bien plana, y el lenguaje pedante. El lenguaje pedante tiene que ver con el uso de un vocabulario de baja frecuencia, un vocabulario más bien
poco usual. Por ejemplo, voy al excusado, ahí si voy al excusado y voy al baño, ¿cierto? Es como extraño. Ahora, respecto a la evaluación de las ecolalias inmediatas, en general, tener súper en cuenta que aquí es muy importante lo que dicen los cuidadores, que es muy importante ver la función, o sea, es muy importante los cuidadores por la función. Eh, las ecolalias pueden tener un montón de funciones que pueden ser interactiva o interactiva. Por ejemplo, si el niño dice, yo le digo, ya, sácate los zapatos. Por ejemplo, yo le digo a la Amelia, que es mi hija, sácate los zapatos, y empieza como a sacarse los zapatos. Ella, pero ¿qué está haciendo? Está repitiendo lo que estoy diciendo, no por decirme algo a mí, sino porque está como se está regulando, está como ensayando. O por ejemplo, la interactiva, que de repente yo le digo, ¿y a qué quieres jugar? ¿A qué quieres jugar? Me dice, por ejemplo, para meter la toma turno, y después me responde, me dice, no sé, pues, jugar a las láminas o no sé. Las ecolalias inmediatas son la repetición inmediata de lo que dice el otro. Las ecolalias diferidas tienen que ver con algo que se escuchó en otro momento, puede ser una canción, un reto, qué sé yo. La no interactiva también, nuevamente, tienen que ver con, no, digamos, no es dirigido a un otro, por ejemplo, situacional. Puede ser que el niño, no sé, eh, voy a lanzar un ejemplo súper contingente, que el niño, no sé, vaya pasando y ve en un centro comercial una foto de Shakira, y empieza a cantar, no, 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 como tú, y empieza a hacer el baile. ¿Ya? Vamos a entrar a discutir eso. Y la interactiva, que por ejemplo es, por ejemplo, a mí la Amelia me dice, donitas, qué ricas. Entonces yo siempre le decía cuando compraba, donitas, qué ricas. Y ahora me dice, donitas, qué ricas. Me quedé mirando como, ya, cómprame donitas, ¿cierto? Cómprame donitas. Instrumentos especializados que tienen una base súper conductual son el labels, que es la que es esto por Partington. Esto en general la gente que trabaja más en análisis de conducta, la utiliza, evalúa un montón de cosas más allá del lenguaje, eh, como está basado un poco en todo el modelo de conducta verbal de Skinner y todo ese marco teórico. Tienden a utilizar términos como ecoicos para repetición del lenguaje, intraverbal, responder a lo que dice el otro, el tacto, que tiene que ver más bien como un comentario, mando, como una petición, etcétera. ¿Ya? Puede encontrarse uno con que estos instrumentos tienen un camino de nomenclatura. Ahora, lo que tiene es que tiene el manual viene, digamos, aparece la conducta que se quiere evaluar, aparece un poco qué es lo que uno tiene que pedirle al niño, porque esto ya es una evaluación más discreta, más en un ambiente estructurado, ya no es natural, digamos. Y en base a lo que el niño va logrando, uno va marcando el criterio de logro, ¿ya? Ahora tiene una manera de registrar la información mediante achurar, digamos, para ver en qué nivel está el niño. Obviamente las conductas más básicas están más bien en la base, mientras más va evolucionando, uno va ascendiendo en la escala. ¿Ya? En general, el label zero tiende es una escala que está hecha por el autor como en base a lo que él cree, cómo se van desarrollando estas habilidades de manera evolutiva, no es una cosa tan exacta, por eso es criterial. Y generalmente tiende a abarcar más o menos los 48 meses, un poquito más, digamos, del desarrollo normal, hasta ahí llega. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de un niño, no sé, que esté a grado 1, que tenga, no sé, 9 años, quizás no es una buena habilidad. Ahora, existen por ahí algunos lugares donde se estrena un poco este tema, tiene un material, tiene un set, etcétera. Y otra prueba que es similar, que de hecho hay como el Colo-Colo y la Chile, hay gente que nada, que no, que el VBMAP, no, que Labels, en pelea, el VBMAP, a mí me gusta un poquito más. Mide obviamente conducta verbal de manera similar a como lo hace el Labels, pero esta vez lo que hace es mide otras cosas que más allá del lenguaje, pero en general está mucho más ubicado al lenguaje. Eh, Tiene un nivel que va de los 0 a los 18, me parece que va de los 18 a los 30, y este me parece que va de los 30 a los 40. No sé qué me escucho muy bien. ¿Ya? Y por lo tanto también llega hasta estos primeros, digamos, más bien en periodo preescolar. ¿Se puede utilizar en un sujeto con más edad que tenga ese nivel? Sí, no sé cuán útil puede, o sea,
va a ser igual útil porque va a servir para establecer objetivo de intervención. También se achura y tiene por ahí ciertas escalas como de barrera, transiciones, obstáculos al aprendizaje. En ese sentido, da información, yo diría, más útil. Eh, Ahora, ¿qué pasa con los preescolares? Primero, el uso de test, y aquí se me olvidó decir, el uso de test más tradicionales, como un audiólogo uno siempre se imagina el TEPROSIF, el TECAL, el TEVI, uno dirá, ¿pero por qué lo voy a aplicar? No, no se puede aplicar, pero solo si usted cree que es necesario. Por ejemplo, yo recuerdo con Francisco, era un chico que tenía muchos problemas de acceso al léxico, yo le quise aplicar el TEVI para ver cómo está, el lenguaje receptivo está como la reverenda, pero me sirvió un poco para eso, pero no sé, aplicarlo por aplicarlo, no, o sea, si usted siente que le están llegando información relevante, sí. Estar atento al nivel fonético fonológico. En general existe el mito, las personas con autismo con lenguaje no tienen compromiso a nivel fonético fonológico, eso no es así. Un tercio de ellos tiende a tener dificultades, a lo mejor no tan severas, pero sí. Y la situación de evaluación ya puede ser mucho más estructurada, obviamente, que la del niño, el niño pequeño, pero depende de él. Ahora, ¿qué pasa con... Ahí, con el preescolar que no presenta lenguaje? Obviamente va a tener un ausencia de desarrollo muy limitado, va a tener dificultades comprensivas y va a tener un escaso uso espontáneo de medio alternativo de comunicación porque es preescolar. Generalmente en esa etapa todavía ni los papás y a veces los terapeutas no están pensando en implementar comunicación aumentativa alternativa o algo similar. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno debería evaluar? ¿Qué medios comunicativos utiliza? Si se comunica con gestos, si se comunica entregando fotos, si se comunica pegando, si se comunica instrumentalizando, ¿y para qué? Para pedir, para protestar, para comentar. Y es importante también evaluar el control motor oral y otros aspectos relacionados del habla, porque a veces lo que tenemos a la base es un niño que tiene una praxis del habla infantil, pero de padre señor mío, que está impidiendo un poco el desarrollo del lenguaje. No es súper común, pero puede estar presente. ¿Ya? Lo comprensivo también es súper importante evaluarlo porque a veces hay un problema de codificación importante, son sujetos que les cuesta mucho, que tienen una muy baja comprensión y claro, de ahí viene que no presenta el lenguaje expresivo. ¿Cómo? Primero con una entrevista al entorno social del menor. Eh, Aquí, si bien se podría utilizar una observación más estructurada y se puede utilizar, hay gente que plantea mejor una observación más naturalista, porque yo cómo voy a evaluar que un niño así, ya, a ver, pídeme, así como voy a tener al niño no verbal, ya, ahora pídeme esto. O sea, yo igual puedo generar, puedo elicitar situación, puedo elicitar conducta, poner algo que le gusta al niño fuera de su alcance, hacer que ocurra algo inusual, no sé, para que el niño a ver si hace algún tipo de comentario, pero ojalá observación naturalista, o sea, yo una observación del niño en los diferentes contextos donde está presente, y se pueden utilizar instrumentos criteriales. Dentro de los instrumentos tenemos la matriz de comunicación de Charity Rowland. Comentar como con harto orgullo que dirigí a un grupo de tesis y algunos de ustedes, los quiero, ya, el público de la Católica, donde hicimos una validación inicial en español de la matriz y yo creo que salió bastante bien, les debe seguir ahondando eso en futuras investigaciones. Y es un súper buen instrumento, simple, sencillo, se puede meter al sitio, es gratis y no deberían pagar mejor, pero es muy, muy bueno. El problema es que da información general, o sea, permite ver dónde está el sujeto en términos de funcionamiento comunicativo, aquí están un poco las intenciones, y aquí yo tengo un sujeto que casi no tiene muchos medios comunicativos, aquí hace movimientos motores más bien gruesos, aquí tiene una conducta más intencional, pero con medios no verbales. Aquí ya pueden ser medios más convencionales, como gestos aislados, qué sé yo, y ya en combinación puede aparecer el uso de tablero, y aquí ya puede aparecer ya algo bastante más estructurado, hasta llegar a las frases simples también. Lo que dice Rowland es que, bueno, si usted lo que quiere tiene un sujeto que tiene un lenguaje que va más allá de frases simples, posiblemente la matriz no es el mejor instrumento. Un instrumento que está todavía Ignacio, en... Dígame. que hay justo una pregunta del instrumento anterior que ¿Ya? se confundieron dónde se puede ver ese instrumento, en qué parte. Dónde se puede descargar? Ujú. Generalmente, a ver, hay una, primero, voy al tiro a escribir en el chat
Si alguien, yo encantado se lo puedo enviar y no me haga un pitazo, pero aquí está mi correo, se me olvidó ponerlo en el, en la presentación al final, pero si me equivoqué. Y primero, si es que no lo encuentran, yo lo tengo como en Word, pero en matrixcommunication.org, en matrixcomunicación.org, ustedes lo pueden encontrar en línea, uno puede hacer hasta 5 evaluaciones al mes, la cuenta es gratuita, ya después de 5 evaluaciones como que cobran, pero barato, de hecho, y no son con fines de lucro, pero por ahí también, como por no sé cuántos dólares, pueden bajarlo en español, yo lo tengo en todo caso en Word, si ustedes me escriben y se los mando. Yo encantado. ¿Ya? La escala de complejidad comunicativa es una escala que se utiliza digamos, tiene la gran gracia, digamos, tiene la gran gracia esta escala de que eh, divide, a mí me encanta, porque divide el funcionamiento comunicativo desde un sujeto que no tiene respuesta, que casi como que mira que hola, y como, estoy mirando por otro lado, estoy durmiendo, hasta un sujeto que está en alerta, hasta un sujeto que va. ¿Se acuerdan que yo decía que la atención conjunta se planteaban estados intermedios previos? Ya. Esto, la Nancy Brady, que es la autora, con otras autoras más, lo operacionalizó hacia un instrumento de evaluación, donde ella, por ejemplo, un niño que si yo le paso, no sé, por un instrumento a cuerda, por ejemplo, hago activar un instrumento a cuerda, después le paso uno que esté malo, obviamente para ver si ella me pide, oye, me pide el niño, oye, actívalo, quiero verlo. Eh, yo puedo pasar a varias cosas, es que el niño mire el objeto, pero no haga ni me mire ni haga nada, ahí estaría en un nivel 2, o por ejemplo, el niño que me diga, me pase el juguete y me diga, más, mientras me mira y después vuelva a ver el juguete. Ahí teníamos, por ejemplo, un 10. De hecho, tendría un 11. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahora, no, vamos a hablar nivel por nivel. Esta escala yo se la muestro como para que vean cómo pueden ir evaluando conductas previas un poco a la atención conjunta. No, esta escala no se las puedo pasar porque es una escala que se está utilizando con permiso de la autora para fines súper puntuales académicos. ¿Ya? Yo la conozco porque se la pedí para un estudio, me dijo que bueno, pero me hizo jurar y firmar con sangre que no voy a cerrar la. Sienten una sirena, ¿cierto? ¿Sí? Ya, no sé qué, voy a cerrar mi ventana, pero no, ya pasa. Dije, bombero, no sé qué. Ya, bueno, el tema es que inoportuno, pero el tema es que, pero es una escala que igual sí se las comento porque yo creo que pronto va a aparecer yo diría que va a estar más disponible al público, hay una versión previa en español, le reinteresa. Bueno, ¿qué es importante aquí? Importante la valoración por parte de equipo, porque obviamente yo no solamente este niño no verbal va a ser un niño que va a requerir una evaluación cognitiva, que lo digo más abajo, va a ser un niño que también voy a tener que evaluar el aspecto motor, es un niño que incluso muchas veces va a estar integrado más bien en escuela especial, porque no le va a costar integrarse a escuela regular, aun cuando el colegio y los papás todos pongan de acuerdo, es difícil. ¿Ya? Por lo tanto, también se debe manejar la expectativa por parte de la familia. Como hablamos, un preescolar no verbal es un niño que todavía los papás están con la angustia de que quieren que se comunique, quieren que a toda costa que hable, ¿ya? En la mayoría de los casos. Y se deben considerar los posibles desajustes conductuales. Un niño que no tenga lenguaje verbal y sobre todo no esté desarrollando medios alternativos de comunicación, va a ser un niño que va a estar muy frustrado. Un niño escolar con lenguaje ya va a ser un niño que ya va a tener los niveles formales del lenguaje súper desarrollados, va a tener un uso del lenguaje más bien rígido y esto va a tener repercusiones en sus relaciones sociales. ¿Ya? ¿Qué valora ahí? Habilidades pragmáticas, sobre todo avanzadas, las otras también se pueden evaluar. Discurso, dependiendo de la edad, pues un discurso más bien narrativo, que es importante incluso en la etapa escolar. Si el niño tiene más edad, ya va más hacia la adolescencia, un discurso argumentativo también puede ser. Y otros aspectos importantes en esta etapa que ya son más fáciles de evaluar, hay gente que los evalúa a nivel preescolar, pero yo creo que es mejor hacerlo en esta etapa, es el TOM, las inferencias, el lenguaje figurado y otro tipo de habilidades. ¿Ya? ¿Cómo? Recolectando información por el medio social, me refiero no solo a los papás, sino a los educadores, también incluyendo a los pares, ¿ya? Obviamente a los pares no se les incluye mucho en la evaluación, es importante porque a mí me interesa el funcionamiento social de
No saco nada con decir, mira, me parece que si el compañero me dice, mira, ¿sabes qué? Él nunca termina las oraciones, o siempre me deja hablando solo, o no entiende cuando yo no quiero seguir hablando del tema, es súper importante, porque a mí lo que me interesa, un éxito en la intervención posterior, es que él sepa bien eso. No saco que conmigo lo haga súper bien, si después en su desempeño social va a tener problemas. ¿Ya? Y observación directa en situación de juego, sea participante o no, pero más bien ahí también puede ser observación grupal, puede ser observación conductual, aquí es mucho más libre. Esto es un esquema de pragmática, que es una propuesta, donde ahí un poco ve las precursores, esto ya los comentamos, y aquí un poco es re importante el tema de las habilidades conversacionales. Obviamente no podemos hablar, yo estoy mostrando, no podemos, por tiempo no podemos no hablar de todo esto. Eh, habilidades no verbales también son sumamente importantes, y aquí tenemos diferencia, presuposición, implicatura, que son ya habilidades más avanzadas. ¿Ya? Son habilidades ya más avanzadas. Ahora, aquí la finalización y cambio de tópico, o por ejemplo el respeto del turno, o el reparar los quiebres también, y la adecuación al registro, el cambiar la forma de interactuar con el otro dependiendo de quién es, de su estatus, de la relación que tiene conmigo, también son habilidades pragmáticas más avanzadas. Comentar que en tantos anuncios me la terminé pegando, pero en la carrera en la Universidad Católica se está realizando un manual de evaluación de varios aspectos del lenguaje infantil, y bueno, yo hice el capítulo de evaluación del nivel pragmático, donde aparece este esquema, que de entrega puede ser útil, va a salir publicado en un tiempo más, pero por si acaso, para que estén atentos. Ahora, el tema de la TOM, la teoría de la mente, en general, la teoría de la mente, el gran problema es que se tiene que hablar un montón de cosas distintas, como reconocimiento de expresiones faciales, teorías de falsa creencia. La teoría de falsa creencia es la clásica cuento de Sally y Ann, que ustedes deben conocer, ¿ya? Donde hay dos niñitos, una niñita guarda una cosa en un lugar, se va, la otra niñita, sin que la otra niña sepa por qué no está, cambia el objeto de lugar, vuelve la niñita original, y uno le pregunta al niño dónde va a estar el objeto, dónde lo va a buscar. Obviamente en el lugar original, porque no comparte estados mentales con la que cambió el objeto. La historia extrañas de Japé, por ejemplo, si yo un soldado lo captura el ejército enemigo y le dice, ¿dónde están los tanques? El soldado enemigo, sabiendo que los tanques están en el bosque, le va a decir, en el bosque. No es que sea traidor. Sencillamente, obviamente, jamás va a pensar que jamás el enemigo va a creer que le está diciendo la verdad, por ejemplo. El test de los ojos, voy a mostrar una lámina mostrando el test de los ojos, y instrumentos, hay algunos instrumentos que todavía no tienen yo he buscado, digamos, el TOMI y otros instrumentos para evaluar específicamente teoría de la mente en español, pero no tienen claro, no están completamente validados al español, que yo sepa. Este es el test de los ojos, por ejemplo, esta niña es sorprendida, segura sobre algo, así como chacotera, no está como joking, es como chistosa y feliz. Ya, esto yo diría que es como seguro sobre algo, ¿no? A lo mejor me equivoco. Pero eso es un ejemplo del test de los ojos. El test de los ojos está descargable, son 25 ítems para el niño. Si el niño en general aquí en Chile se hizo un estudio que si falla hace menos de 18 bien, es porque algo raro. Y mide directamente todo. Consideración en este población, se debe hablar en la medida de lo posible en un entorno social, tanto en pares como en adultos, como con adultos. Obviamente chico ya está en el colegio, por lo tanto uno siempre tiende a tener un poco este mito de no, la persona de un grado 1, primero cuando está, de hecho estamos hablando del escolar con lenguaje, podemos tener perfectamente un niño o niña autista grado 2, que no tenga tan buen lenguaje ni tenga tan buena comprensión. ¿Ya? Por lo tanto, hay que evaluar cómo este lenguaje lo está ayudando, está tributando al tema escolar. ¿Ya? Y aquí los intereses son muy importantes de considerar. Es un niño que ya tiene intereses mucho más marcados, ¿ya? Incluso que cuando era preescolar. En preescolar generalmente un día les gusta una cosa, a las 2 semanas les gusta otra cosa, pero aquí ya es mucho más marcado, por lo tanto, el interés, la participación va a aumentar mucho en el proceso de evaluación si uno considera los intereses. Ahora, ¿qué pasa con el escolar sin lenguaje? En el escolar sin lenguaje ya posiblemente
el mejor, no siempre sea, pero debería haber algún manejo limitado, algún sistema de comunicación aumentativa alternativo, debería haber un nivel comprensivo limitado y contextual, o a lo mejor no, y dificultades contextuales, porque obviamente muchas veces los sistemas de comunicación aumentativa alternativa, como no están completamente implementados y trabajados, o que están en desarrollo, qué sé yo, eh, pueden producir problemas conductuales. Eh, ¿Qué evaluar? ¿Qué tipo de comunicador es el sujeto? ¿Qué habilidades comunicativas funcionales tiene? Y aquí también, por ejemplo, les puede servir mucho lo mismo que mostramos en preescolar, la matriz de Rowland. Y cómo utiliza el sistema de comunicación aumentativa alternativa. ¿Ya? Aquí es importante la observación de información del medio social, información directa en situación natural. Nuevamente, yo no puedo evaluar, claro, yo voy a preguntarle a los papás, mire, y él cuando se comunica con un gesto, comunicación bimodal, qué sé yo, ¿para qué lo hace? ¿Dónde lo hace? Pero no es lo mismo que ver. Ahora, eso implica invertir un montón de tiempo y eso puede ser agotador, pero bueno. Y existen algunos instrumentos, no son muchos. Ahí, dice que arriba. Dimensión de la comunicación es un instrumento que en general es antiguo, pero que lo que hace es dividir cada una de estas dimensiones en 5 niveles, donde digamos, eh, uno, el sujeto casi no domina, no domina esa habilidad por nada del mundo, y en la 5 lo maneja muy bien. ¿Ya? Y es súper útil para hacer como especie de perfil. Eh, Me gusta porque permite generar un perfil, como usando la analogía un poco a lo Boston. A mí siempre me gustaba el Boston, cuando esta cosa de permitir hacer una especie de perfil, es como que permite hacer una cosa así. Escala, de hecho, en un libro, un autor reconocido que trabaja mucho con sujetos severos y todo, el Sigafus, él dice, ojo, nadie utiliza las dimensiones de Marisal y son súper buenas. Pues desde ese día yo lo uso, ese propaganda. Bueno, el tipo de comunicadores, esto yo lo saqué un poco derivado de una clasificación que propone Dynavox, una empresa que tiene que ver con comunicación aumentativa alternativa, donde vamos desde un sujeto que tiene muy poca comunicación, como que se comunica de forma no verbal, pero de manera muy escasa, hasta un sujeto que tiene comunicación compleja, se comunica con medios ya más complejos, con diferentes sujetos. Es importante ver en qué nivel está para saber qué tipo de apoyos yo le voy a entregar, ¿ya? Ahora, consideraciones generales, y esto ya estoy terminando, ¿ya? Eh, la evaluación, aquí hay muchas cosas por decir, ¿ya? Aquí hay hartas cosas por decir. Yo, desgraciadamente, primero me hubiera encantado el haber, por cada diapositiva uno puede hablar un montón y haber entregado más información. Hay hartas cosas que están ahí en el tintero, eh, eh, que no las comenté por tiempo, pero un poco, ¿qué me interesa a mí que ustedes se queden? Creo que es importante. La evaluación primero siempre debe ser por medios tanto indirectos como directos, porque el niño con autismo, la persona con autismo va a variar mucho su desempeño comunicativo dependiendo del contexto. Yo no me puedo solamente quedar con lo que vi pensando que a lo mejor uno muchas veces en su trabajo tiene tiempos agotados. Lo ve cuánto, media hora, 40 minutos. Se debe adaptar la evaluación a la edad del niño y su nivel de funcionamiento cognitivo, que es un poco lo que les quise mostrar, cómo uno va variando, cómo los instrumentos pueden ser distintos. Ahora, insisto, esto no son una cosa que está súper rígida. Alguien me dirá, bueno, como les comentaba recién, ¿yo puedo utilizar el matriz de comunicación en un escolar sin lenguaje? Sí, claramente. Yo obviamente ahí esto termina siendo una sobresimplificación, porque a lo mejor hay cosas que yo puedo aplicar que son, no sé, para preescolares con lenguaje a sujetos que son mínimamente verbales. Yo generalmente hice un poco esta dicotomía verbal-no verbal. El mínimamente verbal hay cosas que, si bien se beneficia más de lo que yo comenté de lo no verbal, también hay cosas de los lenguajes que podría aplicarse. Lo más importante es la funcionalidad más que la estructura, ¿ya? Más importante que saber cuántos artículos dice, o cuánto vocabulario dice, o el puntaje que salió no sé qué, no sé acá, es para qué se comunica, dónde se comunica, con quién se comunica, cómo se comunica. Eso, siempre, eso no me voy, lo recalco ahora, me debería tener una diapositiva para eso, pero siempre guíense por las preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué comunica? ¿Por qué? Tiene que la intención a qué comunica, qué tiene que ver con el cómo, los medios comunicativos que utiliza, eh, el tema de dónde, cuándo,
hice de tener en cuenta siempre el medio social donde el niño se inserta, donde el niño está, ¿ya? Esa es mi chiquita, siempre la pongo, es como siempre, me dicen que es linda, que se parece a mí, no, ella no se parece. Ya, Bella, eso iba a decir yo. Bella, bella, bella. ah, ahí de andar Amelia. haciendo locura. Ya, está donde mi suegra abajo, yo vivo cerca de mi suegra, si no, no me voy a dejar tranquila, papá, papá. Ya, cuénteme si tienen dudas, consultas. Hay comentarios de agradecimiento y hay una pregunta acá. Si el nivel de comprensión de un niño con TEA es muy bajo y no permite poder realizar un protocolo más estructurado, siempre va a ser preferible hacer una evaluación informal, más observacional, con juego, o es 100% necesaria igual la evaluación estructurada. No, siempre, o sea, justamente, si es muy bajo el nivel comprensivo, uno puede hacerlo de manera súper informal. O sea, ahí también algo que no comenté es que existen un montón de listas de chequeo, no de chequeo, de chequeo que el Denver tiene una lista de chequeo. De hecho, iba a poner, no, que encontré donde tenía la lista de chequeo del Denver. La busqué por todo, no sé dónde se me habrá quedado. Tipo que ahora más rato lo voy a encontrar. La tenía en digital. Pero hay el CERTS, el Denver, el Impact tiene una lista de chequeo, el, el Jasper no, tiene el Space. Pero hay un montón de otras, el Sunrise, hay un montón de modelos y de hecho la misma gente con ABA, los programas, uno encuentra el porte, hay muchas listas de chequeo como para contenido, el currículum Carolina, que se utiliza más para sujetos con DI, pero también puede ser útil para personas con TEA. eh, eh, la pauta de cuidador-hijo, Ujú. eh, desgraciadamente no está, es la DCMA, para que la busque. Ya no está en español, pero para que le interese puede buscarla. ¿Ya? Eh, no sé si tienen más dudas, consultas. Por Bueno, ahora no. ya. Por ahora no. Y si les parece, vamos cerrando también en honor al tiempo de todas, de todos, de Ignacio. Agradecer a Ignacio por la solidaridad, por hacerse el espacio para compartir esto y sobre todo a ustedes, nuestra compañía en asistencia el día de hoy. Les damos muchas, muchas gracias por el tiempo, por conectarse este ratito en temas que nos interesan relacionados con la fonoaudiología. Dejamos la invitación extendida para que a lo mejor nos puedan seguir por redes sociales. Estamos como tratando de ser rigurosos en lo que estamos haciendo, de publicarlo. También ver la página de fonoaudiología.uc.cl, ahí también salen los cursos de educación continua y esperar este buen curso que se nos va a venir este Sí, yo me 2023. comprometo. Jimena no está, no. ¿No está Jimena? No, estoy diciendo. No, yo me comprometo, la verdad, tengo mucho